Hay un momento en la vida de cada alma en el que todo lo que parecía sólido comienza a desvanecerse. Las voces que te acompañaban se vuelven ecos distantes. Las manos que sostenían las tuyas ya no están. Y de pronto te encuentras caminando por un sendero que solo tú puedes recorrer. No porque el universo te haya abandonado, sino porque ha llegado el instante de tu verdadero nacimiento. Ese momento en el que comprendes que la soledad que tanto temías no era el final de todo, sino el principio de ti mismo. Que estar solo no significa estar perdido, sino estar completo. Porque cuando todos se van, cuando las máscaras caen y las certezas se evaporan, lo que permanece no es el vacío que imaginabas, sino una presencia tan vasta, tan silenciosa, tan luminosa, que has estado buscándola toda tu vida sin saber que ya habitaba dentro de ti. Este no es un mensaje sobre cómo sobrevivir al abandono. Es una invitación a recordar quién eres cuando nadie más te está mirando, cuando no hay aplausos, cuando no hay validación, cuando el espejo del mundo deja de reflejar tu imagen y te quedas frente al único reflejo que realmente importa, el del testigo eterno que nunca ha necesitado de nadie para existir. Porque la verdad, esa verdad que Ram Dass susurraba en cada enseñanza, es que nunca has estado solo, nunca has estado separado. La soledad que sientes es solo la ilusión de un ego que cree necesitar al mundo para ser real. Pero tú, el verdadero tú, el que observa en silencio detrás de todos los pensamientos, ese nunca ha estado solo. Ese es el océano en el que cada ola cree estar separada, sin saber que es agua reconociéndose a sí misma. Quizás llegaste aquí porque sientes que el mundo te ha dado la espalda, porque las personas que creías que estarían para siempre se desvanecieron como humo entre tus dedos, porque te encuentras en medio de una noche oscura del alma donde cada paso parece llevarte más profundo hacia un abismo sin nombre. Y en medio de ese abismo escuchas una pregunta que te aterra y te libera al mismo tiempo. ¿Quién soy yo cuando nadie más está aquí para decírmelo? Esa pregunta, amigo mío, no es el final, es el portal. Es la puerta que has estado buscando toda tu vida, la puerta que solo se abre cuando todo lo demás se cierra. Porque salir adelante aunque nadie esté a tu lado no es una batalla que se gana con fuerza, sino una rendición que se encuentra en el silencio. Es el acto más radical de fe, confiar en lo que eres cuando todas las definiciones se desmoronan. Ram Dass solía decir que estamos todos caminando entre sí a casa. Pero hay momentos en el viaje en los que el camino se estrecha tanto que solo puede pasar uno. Y ese uno eres tú. Solo, completamente solo. Pero esa soledad sagrada es donde ocurre la alquimia. Es donde el buscador se convierte en lo buscado. Es donde el ego, ese impostor que ha estado fingiendo ser tú durante toda tu vida, finalmente se rinde y revela lo que siempre ha estado detrás de él. Una conciencia que no nace, que no muere, que no necesita ser amada porque es amor mismo. Una presencia que no puede ser abandonada porque nunca ha estado en ningún lugar excepto aquí, ahora, siempre. Cuando todos se van, cuando las estructuras externas colapsan, cuando el ruido del mundo finalmente se apaga, lo que queda no es un vacío aterrador. Es un espacio sagrado. Es el útero del renacimiento. Es la cámara secreta donde el alma se encuentra consigo misma sin intermediarios, sin intérpretes, sin jueces. Y en ese encuentro, algo extraordinario sucede. Descubres que la persona que más necesitabas que estuviera a tu lado siempre estuvo ahí. Eras tú. No el tú que conoces, no el tú de las historias y los nombres y las heridas, sino el tú que existe antes del pensamiento, antes del tiempo, antes de la primera respiración y después de la última. Ese tú que Ram Dass llamaba el ser, el Atman, la chispa divina que nunca ha necesitado nada ni a nadie porque ya es todo. Si algo dentro de ti resonó con estas palabras, si sentiste un reconocimiento, una memoria antigua despertando, escribe en los comentarios. Estoy listo para encontrarme. Tu intención puede ser el faro que ilumine el camino de otra alma. Déjame contarte algo que nadie te dice sobre la soledad espiritual. No es lo mismo que la soledad del ego. El ego se siente solo cuando no tiene a quien impresionar, a quien convencer de su existencia, a quien usar como espejo para confirmar que es real. El ego mide su valor por el número de personas que lo rodean, por el ruido que hace su presencia en el mundo, por la cantidad de manos que aplauden su actuación. Y cuando ese ruido se detiene, cuando las manos desaparecen, el ego entra en pánico. Cree que está muriendo. Y tiene razón, está muriendo. Pero lo que no sabe es que su muerte es tu nacimiento. La soledad espiritual, en cambio, no es una ausencia. Es una presencia tan completa que no necesita nada más. Es el silencio que contiene todas las palabras. Es el vacío que está tan lleno que rebosa. Es el estado en el que te das cuenta de que cada momento en el que creíste estar acompañado, en realidad estabas huyendo de ti mismo. Cada conversación ruidosa era una forma de no escuchar la voz silenciosa que te llama desde dentro.
Cada abrazo desesperado era un intento de llenar un vacío que solo podía llenarse desde adentro. Y ahora, en este momento de aparente abandono, el universo te está ofreciendo el regalo más grande, la oportunidad de dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado adentro. Ram Dass vivió esto en su propia carne. Después del accidente cerebrovascular que lo dejó con medio cuerpo paralizado, se encontró en una soledad radical. No podía moverse como antes. No podía hablar como antes. Muchas de las personas que lo admiraban se alejaron porque ya no era el maestro carismático y elocuente que conocían. Y en medio de esa devastación, en medio de ese despojo total, encontró algo que había estado enseñando durante décadas, pero que finalmente experimentó en su totalidad: la gracia de ser nadie, la bendición de no tener que sostener ninguna imagen, ninguna identidad, ningún rol, la libertad absoluta de simplemente ser conciencia observando lo que es, sin resistencia, sin juicio, sin necesidad de que sea diferente. Él solía decir después de eso: el accidente cerebrovascular fue feroz gracia, gracia feroz. Esas dos palabras contienen todo el misterio del camino espiritual. La vida te quita todo, no para castigarte, sino para liberarte. Te deja solo, no para abandonarte, sino para que finalmente te encuentres. Te rompe, no para destruirte, sino para que descubras que lo que creías que eras nunca fue real, y lo que realmente eres nunca puede romperse. Porque lo que eres es indestructible, es anterior a la forma. Es la conciencia misma que está leyendo estas palabras ahora mismo, que está sintiendo lo que está sintiendo, que está haciendo sin esfuerzo, sin necesidad de aprobación, sin miedo a desaparecer. Entonces, ¿cómo salir adelante cuando nadie está a tu lado? Primero, debes entender que salir adelante no significa lo que crees, no significa recuperar lo que perdiste, no significa reconstruir las estructuras que se derrumbaron, no significa encontrar nuevas personas que llenen el vacío que dejaron las anteriores. Salir adelante, en el sentido más profundo, más espiritual, más real, significa dejar de huir. Significa detenerte en medio del abismo y respirar. Significa mirar al vacío directamente a los ojos y descubrir que el vacío te está mirando de vuelta con infinita compasión. Significa soltar la narrativa de víctima, la historia de abandono, el drama de la separación y atreverte a preguntarte: ¿qué pasaría si nada de esto hubiera sido un error? ¿Qué pasaría si cada persona que se fue exactamente en el momento correcto? ¿Qué pasaría si esta soledad no fuera el castigo sino la invitación? Imagina por un momento que tu vida es un río. Durante años, décadas quizás, has estado navegando en ese río acompañado. Otras barcas flotaban a tu lado. Algunas se acercaban tanto que podías tocar las manos de quienes iban en ellas. Compartían historias contigo. Reían, lloraban. Y tú creías que esas barcas eran tu salvación, que sin ellas te hundirías, que el río solo tenía sentido porque no lo recorrías solo. Pero lo que no sabías, lo que no podías saber hasta este momento, es que cada una de esas barcas tenía su propio destino, su propia corriente, su propio océano al cual regresar. Y cuando llegó el momento en que sus caminos se separaron del tuyo, cuando la corriente las llevó en direcciones diferentes, sentiste que el río mismo te había traicionado, que el universo te había abandonado, que estabas perdido para siempre en aguas desconocidas. Pero aquí está la verdad que el ego no puede ver. El río nunca te abandonó. El río eres tú. La corriente que te sostiene no viene de afuera, no viene de las otras barcas, no viene de las voces que te decían quién eras. Viene de una fuente tan profunda, tan antigua, tan primordial, que ha estado llevándote desde antes de que nacieras y seguirá llevándote mucho después de que esta forma llamada tú se disuelva de vuelta en el océano infinito. Y esa fuente, esa corriente invisible, es lo que Ram Dass llamaba amor. No el amor romántico, no el amor condicional, no el amor que necesita objetos y razones y garantías, sino el amor con mayúscula, el amor que es la sustancia misma de la existencia, el amor que no puede ser dado ni quitado porque es lo que eres cuando dejas de fingir ser otra cosa. Salir adelante solo, entonces, no es una hazaña de fuerza de voluntad, no es una cuestión de repetirte afirmaciones positivas hasta que te lo creas, no es convencerte de que estás bien cuando todo en ti grita que no lo estás. Es algo mucho más sutil, mucho más radical, mucho más transformador. Es aprender el arte sagrado de estar contigo mismo, no con la versión editada de ti que muestras al mundo, no con la máscara que has perfeccionado durante años para ser aceptable, para ser amado, para ser suficiente, sino contigo mismo tal como eres en este momento, con el dolor, con el miedo, con la rabia, con la confusión, con la desesperación, con todo lo que has estado evitando sentir porque creías que si lo sentías completamente, te destruiría. Pero aquí está el secreto que solo descubres cuando te atreves a zambullirte en esas aguas oscuras. No te destruyen,
te liberan, porque debajo del dolor está la compasión, debajo del miedo está la confianza, debajo de la rabia está el poder, debajo de la confusión está la claridad, y debajo de la desesperación está una paz tan profunda, tan silenciosa, tan completa, que no necesita razones para existir. Simplemente es, como el espacio que contiene todas las estrellas pero que no es ninguna estrella, como el silencio que contiene toda la música pero que no es ninguna nota, como la conciencia que contiene todas las experiencias pero que no es ninguna experiencia. Ram Dass contaba una historia sobre su maestro en India, Neem Karoli Baba, conocido cariñosamente como Maharaji. Un día, Ram Dass le preguntó cómo podía servir mejor, cómo podía ayudar a más personas, cómo podía hacer una diferencia en el mundo. Y Maharaji lo miró con esos ojos que parecían contener el universo entero y le dijo algo que cambió su vida para siempre. Ama a todos, sirve a todos, recuerda a Dios. 3 instrucciones simples, 3 llaves maestras. Pero lo que Ram Dass tardó años en comprender es que esas 3 instrucciones son en realidad una sola. Porque cuando recuerdas a Dios, cuando recuerdas esa presencia infinita que eres, amar y servir dejan de ser esfuerzos y se convierten en tu naturaleza esencial. No amas porque debes, amas porque no puedes hacer otra cosa. No sirves para sentirte bien contigo mismo, sirves porque has descubierto que no hay nadie a quien servir, que todo es una expresión de la misma conciencia jugando consigo misma, reconociéndose a sí misma en 1.000.000 de formas diferentes. Y aquí viene la paradoja más hermosa del camino espiritual. Cuando finalmente aprendes a estar solo, cuando finalmente haces las paces con tu propia compañía, cuando finalmente dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro, es precisamente cuando dejas de estar solo. No porque nuevas personas aparezcan mágicamente en tu vida, aunque eso puede suceder, sino porque la experiencia misma de separación se disuelve. Miras un árbol y ya no ves algo separado de ti. Miras el cielo y reconoces tu propia vastedad. Miras a un extraño en la calle y ves tu propio rostro mirándote de vuelta. La soledad se revela como lo que siempre fue. Una ilusión creada por un ego que necesitaba sentirse especial, único, separado, para justificar su existencia. Pero tú no eres el ego. Nunca lo has sido. El ego es solo un personaje en la obra, un papel que has estado interpretando tan convincentemente que olvidaste que eras el actor. Y ahora, en este momento de aparente crisis, en este momento en que todos los demás actores han salido del escenario y te has quedado bajo los reflectores completamente solo, tienes la oportunidad de quitarte el disfraz, de soltar el guión, de recordar que antes de convertirte en este personaje con este nombre y esta historia y estos problemas, eras la conciencia pura que decidió experimentarse a sí misma de esta forma particular. Y que cuando esta obra termine, cuando el telón caiga, cuando el último aliento salga de este cuerpo, seguirás siendo esa conciencia, eterna, indestructible, completa. Entonces, ¿cómo navegas esta soledad sin perderte en ella? ¿Cómo la usas como combustible para tu transformación en lugar de dejar que te consuma? Aquí hay algo que he aprendido de las enseñanzas de Ram Dass y de mi propio viaje por las noches oscuras del alma. Tienes que hacer de tu soledad una práctica espiritual. No puedes evitarla, no puedes distraerte de ella. No puedes llenarla con ruido y actividad frenética y relaciones superficiales que solo postergan el encuentro inevitable contigo mismo. Tienes que entrar en ella conscientemente, deliberadamente, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto, como un monje que entra a su cueva para encontrar a Dios, como un místico que se interna en el desierto para ser despojado de todo lo que no es esencial, como un alma que finalmente está lista para recordar su verdadera naturaleza. Esto no significa que tengas que aislarte del mundo. No significa que tengas que convertirte en un ermitaño o renunciar a todas las relaciones humanas. Significa que tienes que cambiar tu relación con la soledad misma. Tienes que dejar de verla como un enemigo y empezar a verla como una maestra. Tienes que dejar de resistirla y empezar a explorarla. Porque dentro de esa soledad, dentro de ese silencio, dentro de ese vacío que tanto miedo te da, está todo lo que has estado buscando en los lugares equivocados. Está la paz que no depende de circunstancias externas. Está el amor que no necesita ser correspondido. Está la plenitud que no requiere de nada más que tu propia presencia consciente, Ram. Das solía hablar de algo que llamaba testigo consciente. Es esa parte de ti que puede observar tus pensamientos sin ser arrastrada por ellos, que puede sentir tus emociones sin identificarse completamente con ellas, que puede experimentar el dolor sin convertirse en el dolor, que puede vivir esta vida humana completamente mientras simultáneamente permanece en contacto con algo más vasto, más profundo, más real que cualquier experiencia humana. Y la soledad, esa soledad que tanto temes, es el terreno perfecto para cultivar este testigo, porque cuando no hay nadie más alrededor,
Cuando no hay conversaciones que te distraigan, cuando no hay roles que desempeñar, es mucho más fácil notar la presencia de ese observador silencioso que siempre ha estado ahí, observando cada momento de tu vida sin juzgar, sin comentar, sin necesitar que sea diferente de lo que es. Hay un momento en el viaje espiritual que nadie te advierte, un momento en el que te das cuenta de que todas las personas que admirabas, todos los maestros que seguías, todos los gurús que parecían tener las respuestas, estaban señalando hacia una puerta que solo tú puedes atravesar. Ellos pueden mostrarte dónde está, pueden describir lo que hay del otro lado, pueden incluso darte herramientas para abrirla, pero no pueden cruzarla por ti. Nadie puede. Esa puerta es tan estrecha que solo cabe el ser más pequeño, más humilde, más despojado de todo. Y cuando digo el ser más pequeño, me refiero al ser sin historia, sin identidad, sin nada que defender o demostrar. El ser que es pura conciencia sin forma. El ser que Ram Dass encontró cuando todo lo demás se derrumbó. Porque verás, salir adelante solo no es realmente sobre salir adelante. Es sobre rendirse hacia adentro. Es sobre dejar de intentar controlar el río y finalmente dejarte llevar por él. Es sobre soltar la ilusión de que alguna vez estuviste en control de algo. El ego cree que necesita un plan. Necesita saber hacia dónde va. Necesita garantías de que todo saldrá bien. Necesita pruebas de que no está desperdiciando su tiempo. Pero el ser, tu verdadero ser, no necesita nada de eso. El ser simplemente es, momento a momento, respiración a respiración, sin pasado que defender, sin futuro que asegurar, solo este instante eterno que es la única realidad que existe. Y aquí es donde la soledad se vuelve sagrada. Porque cuando estás solo, verdaderamente solo, no puedes engañarte a ti mismo. No puedes pretender ser fuerte cuando te sientes débil. No puedes fingir que tienes las respuestas cuando estás lleno de preguntas. No puedes mantener la máscara cuando no hay nadie frente a quien usarla. La soledad te desnuda, te despoja, te reduce a lo esencial. Y lo esencial, mi amigo, es mucho más hermoso y mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. Lo esencial es esa chispa de divinidad que no necesita diplomas ni logros ni reconocimiento para saber que es completa. Que no necesita ser amada para ser amor. Que no necesita ser vista para ser real. Ram Dass tenía una práctica que enseñaba a sus estudiantes y que él mismo usó durante los momentos más oscuros de su vida. La llamaba estar aquí ahora. 3 palabras simples que contienen toda la sabiduría espiritual que necesitas. Estar. Aquí. Ahora. No en el pasado donde las cosas eran diferentes. No en el futuro donde esperas que sean mejores. Sino aquí. En este preciso momento. En este aliento. En esta sensación. En este pensamiento que está pasando como una nube por el cielo de tu conciencia. Estar aquí ahora no significa que ignores el dolor. No significa que finjas que todo está bien cuando no lo está. Significa que dejas de luchar contra lo que es. Significa que abres tus brazos a la realidad de este momento, sea lo que sea, y dices, sí, esto es lo que está sucediendo ahora. Y yo soy lo suficientemente grande, lo suficientemente vasto, lo suficientemente eterno para contenerlo todo. Porque eso es lo que eres. No eres el dolor que sientes. Eres el espacio en el que el dolor aparece. No eres los pensamientos de soledad que te atormentan. Eres la conciencia que observa esos pensamientos ir y venir. No eres la historia de abandono que has construido. Eres el narrador que ha estado contando esa historia y en cualquier momento puedes elegir contar una diferente. O mejor aún, puedes dejar de contar historias por completo y simplemente ser. Simplemente existir en este momento sin necesidad de explicarlo, sin necesidad de entenderlo, sin necesidad de arreglarlo. Hay una belleza extraña en la ruptura, una gracia oculta en el colapso. Cuando todo se desmorona, cuando todas las estructuras que creías sólidas se revelan como castillos de arena, tienes 2 opciones. Puedes gastar toda tu energía intentando reconstruir lo que se perdió, intentando forzar al universo a que las cosas vuelvan a ser como eran. O puedes detenerte, respirar y preguntarte, ¿qué está tratando de emerger desde este caos? ¿Qué nueva versión de mí está esperando nacer desde las cenizas de quien creía ser? Porque la transformación real, la transformación espiritual profunda, nunca sucede cuando las cosas van bien. Sucede en la oscuridad, sucede en el vacío. Sucede cuando te has quedado sin opciones y sin salidas y sin planes de respaldo. Y lo único que te queda es la fe desnuda en algo que no puedes ver pero que puedes sentir pulsando en lo más profundo de tu ser. Ram Dass decía que todos estamos caminando entre sí a casa. Pero a veces el camino a casa requiere que te pierdas completamente, que olvides quién creías ser, que sueltes todos los mapas y las brújulas y las certezas,
porque no puedes encontrar tu verdadero hogar mientras sigas identificado con el viajero. El hogar no es un lugar al que llegas, es lo que descubres que nunca dejaste. Es la conciencia misma en la que todas las experiencias de viajar aparecen y desaparecen. Es el espacio inmutable que contiene todos los cambios. Es el silencio eterno que contiene todos los sonidos. Y accedes a ese hogar no viajando más lejos, sino deteniéndote por completo. No buscando más intensamente, sino cesando toda búsqueda. No tratando más duro, sino rindiéndote más profundamente. Déjame decirte algo sobre la rendición que quizás no sepas. La rendición no es debilidad, no es derrota, no es admitir que fracasaste o que no eres suficiente. La rendición es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Es mirar al universo a los ojos y decir, ya no sé cómo hacer esto, ya no tengo las respuestas, ya no puedo fingir que tengo el control, pero confío en que hay una inteligencia mayor que yo operando. Confío en que incluso esto, especialmente esto, es parte del diseño perfecto de mi despertar. Confío en que cuando me suelte del borde del abismo, no caeré en la oscuridad, sino que volaré hacia la luz. Y esa confianza, esa fe radical no viene de la mente. No viene de analizar las probabilidades o de reunir evidencia o de convencerte a ti mismo racionalmente. Viene de un lugar más profundo. Viene del corazón. Viene del alma. Viene de esa parte de ti que sabe, que siempre ha sabido, que nunca estuviste separado de la fuente. Que cada momento de aparente soledad era solo Dios jugando al escondite consigo mismo. Que cada experiencia de abandono era solo el universo empujándote hacia un encuentro más profundo con tu propia divinidad. Que cada pérdida era en realidad una ganancia disfrazada, despojándote de todo lo que no eras para que finalmente pudieras ver lo que realmente eres. Si llegaste hasta aquí y algo en tu interior se está moviendo, si sientes que estas palabras están hablándole directamente a tu alma, escribe en los comentarios, confío en el proceso. A veces, tu declaración de fe es exactamente lo que otra persona necesita leer para dar el siguiente paso en su propio viaje. Quiero compartir contigo una verdad que me tomó años comprender. La soledad que sientes no es tuya, es universal. Es la condición humana misma. Cada persona que camina por la calle, cada rostro que ves en la multitud, cada alma que habita este planeta está lidiando con su propia versión de esta soledad existencial. Porque todos hemos sido lanzados desde la unidad hacia la separación aparente. Todos hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza y nos hemos identificado con estos cuerpos, estas mentes, estas historias particulares. Y esa identificación viene con un precio, la sensación constante, persistente e ineludible de que algo falta, de que estamos incompletos, de que necesitamos encontrar esa otra mitad, esa otra persona, esa otra cosa que nos hará sentir enteros nuevamente. Pero aquí está lo que Ram Dass comprendió y pasó su vida tratando de transmitirnos. No estás incompleto. Nunca lo estuviste. La sensación de incompletitud es solo el ego tratando de justificar su existencia. Porque si el ego admitiera que ya eres completo, que ya eres suficiente, que ya eres todo lo que necesitas ser, entonces no tendría propósito, no tendría trabajo, no tendría razón de ser. Y el ego está aterrorizado de su propia irrelevancia. Así que constantemente te susurra al oído, necesitas esto, necesitas aquello, necesitas a esa persona, necesitas ese logro, necesitas esa validación. Y tú, olvidando quién eres realmente, le crees. Sales al mundo buscando llenar un vacío que solo existe en tu imaginación. La búsqueda es interminable porque lo que buscas no puede ser encontrado afuera. Es como si pasaras toda tu vida buscando tus gafas sin darte cuenta de que las llevas puestas. Es como si buscaras el agua mientras nadas en el océano. Es como si buscaras el cielo mientras estás parado bajo su inmensidad infinita. La ironía, la hermosa y dolorosa ironía, es que aquello que buscas es lo único que nunca perdiste. Eres tú. No el tú pequeño, el tú de las preocupaciones y las dudas y los miedos, sino el tú con mayúscula, el tú eterno. El tú que existía antes de que este universo naciera y que existirá después de que se disuelva de vuelta en el vacío. El tú que es el océano fingiendo ser una ola, la luz fingiendo ser una vela, la conciencia infinita fingiendo ser una persona limitada. Y cuando te quedas solo, cuando todas las distracciones se evaporan, cuando no hay nadie más a quien culpar o a quien recurrir o en quien apoyarte, es cuando finalmente tienes la oportunidad de encontrarte con ese tú. No es un encuentro cómodo, no es un encuentro fácil, porque ese encuentro requiere la muerte del yo que has estado protegiendo tan ferozmente. Requiere que sueltes todas las ideas que tienes sobre quién eres, todas las historias que has contado sobre tu vida, todas las identidades que has construido tan cuidadosamente. Y el ego no quiere morir. Luchará, gritará, te hará creer que sin él no eres nada, que sin él dejarás de existir,
que sin él te perderás para siempre en un abismo sin forma ni significado. Pero lo que el ego no te dice, lo que no puede decirte porque no lo sabe, es que su muerte es tu liberación. Que cuando finalmente sueltas la necesidad de ser alguien especial, descubres que eres todos y nadie al mismo tiempo. Que cuando dejas de defender tu historia particular, te conviertes en la historia misma, en el narrador y el narrado, en el poeta y el poema. Que cuando dejas de aferrarte a tu pequeña identidad, te expansionas hacia tu verdadera naturaleza, que es tan vasta que contiene todo lo que existe y nada de lo que existe simultáneamente. Ram Dass vivió esta muerte en vida múltiples veces. La primera fue cuando era Richard Alpert, un profesor exitoso de Harvard, respetado, admirado, con un futuro brillante trazado frente a él. Y entonces todo se derrumbó. Fue expulsado de Harvard. Sus colegas lo rechazaron. Su reputación quedó manchada. Y en ese colapso, en esa humillación pública, algo comenzó a agrietarse. La identidad de Richard Alpert, tan cuidadosamente construida, comenzó a desmoronarse. Y en las grietas, la luz comenzó a filtrarse. Viajó a India no porque tuviera un plan, sino porque no tenía ninguno. Buscaba algo sin saber qué. Y cuando conoció a su maestro, cuando Maharaji lo miró y vio directamente a través de todas sus máscaras, cuando lo llamó por su nombre espiritual, Ram Dass, que significa servidor de Dios, algo en él recordó. No aprendió algo nuevo. Recordó algo antiguo. Recordó que debajo de Richard Alpert, debajo de todos los roles y títulos y logros, había una conciencia pura que nunca había necesitado ninguna de esas cosas para ser completa. Pero esa no fue la última muerte. Años después, cuando el accidente cerebrovascular lo dejó paralizado, cuando perdió su habilidad de hablar claramente, cuando su cuerpo, ese vehículo que había usado para viajar por el mundo enseñando, se convirtió en una prisión, tuvo que morir otra vez. Esta vez no fue la muerte del ego académico, fue la muerte del ego espiritual. Porque sí, incluso en el camino espiritual, el ego encuentra formas de sobrevivir. Se convierte en el buscador espiritual, en el maestro sabio, en el que tiene las respuestas. Y Ram Dass había caído en esa trampa sin darse cuenta. Se había convertido en Ram Dass el maestro, el que ayudaba a otros a despertar, el que había llegado a algún lugar especial. Y el universo, en su infinita compasión, le mostró que todavía había más capas que soltar, más identidades que trascender, más muertes que morir antes de poder realmente vivir. Y lo hermoso, lo profundamente hermoso, es que él abrazó esa muerte. No la resistió, no la maldijo, no se preguntó ¿por qué yo? En cambio la recibió como lo que era, otro regalo, otra oportunidad, otra invitación a soltar y confiar y recordar. La llamó feroz gracia, no porque fuera fácil, sino porque reconoció que a veces el amor más profundo se manifiesta como la demolición de todo lo que no eres. Que a veces la mayor misericordia es la que destruye tus ilusiones más preciadas. Que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo único que realmente importa. Entonces, cuando te encuentras solo, cuando sientes que nadie está a tu lado, cuando el mundo parece haberte dado la espalda, pregúntate esto: ¿qué está tratando de morir en mí? ¿Qué identidad está pidiendo ser liberada? ¿Qué historia estoy tan aferrado a contar que el universo tuvo que quitarme la audiencia para que finalmente pudiera escuchar el silencio debajo de todas las palabras? Porque este momento que sientes como abandono, puede ser en realidad tu iniciación. Puede ser el umbral entre quien has sido y quien realmente eres. Puede ser el momento en que todo cambia, no porque las circunstancias externas cambien, sino porque tu relación con ellas se transforma completamente. Salir adelante solo, en el sentido más profundo, significa aprender a ser tu propia fuente. No en el sentido egoísta de no necesito a nadie, sino en el sentido espiritual de todo lo que necesito ya vive dentro de mí. Significa dejar de buscar validación externa y encontrar esa validación en la certeza silenciosa de tu propia existencia. Significa dejar de mendigar amor del mundo y reconocer que eres amor mismo buscándose a sí mismo en 1.000.000 de disfraces diferentes. Significa dejar de esperar que alguien más te rescate y darte cuenta de que el rescatador y el rescatado son la misma conciencia jugando ambos roles. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo integras no solo intelectualmente sino en cada célula de tu ser, algo milagroso sucede. La soledad deja de ser una carga y se convierte en un refugio. El silencio deja de ser amenazante y se vuelve nutritivo. La ausencia de otros deja de sentirse como privación y comienza a sentirse como libertad. Libertad de las expectativas, libertad de los juicios, libertad de tener que ser alguien para alguien, libertad de simplemente ser, sin calificaciones, sin justificaciones, sin necesidad de demostrar tu valor o tu existencia o tu derecho a ocupar este espacio en el universo.
Ram Dass solía contar la historia de dos pájaros sentados en el mismo árbol. Un pájaro está ocupado todo el tiempo, saltando de rama en rama, picoteando frutas, preocupado por conseguir lo que necesita, asustado de lo que podría perder. El otro pájaro simplemente observa. No hace nada, no busca nada, no teme nada. Solo observa con perfecta ecuanimidad todo lo que sucede. Y eventualmente, el primer pájaro, exhausto de tanto buscar y preocuparse y luchar, se detiene. Mira al segundo pájaro, y en ese momento de quietud reconoce algo. Esos dos pájaros no son dos. Nunca lo fueron. Son dos aspectos de la misma existencia. El pájaro que busca y el pájaro que observa. El hacedor y el ser. El ego y el alma. Y toda la búsqueda, todo el sufrimiento, todo el sentimiento de estar solo e incompleto, proviene de identificarse exclusivamente con el primer pájaro y olvidar que el segundo pájaro siempre ha estado ahí. Siempre ha sido tú. Siempre ha estado observando con infinita paciencia, esperando a que recordaras. Eso es lo que significa salir adelante cuando nadie está a tu lado. Significa recordar al segundo pájaro. Significa dejar de vivir exclusivamente desde el ego que está constantemente buscando, luchando, preocupándose y empezar a descansar cada vez más en la conciencia que simplemente es. Que no necesita buscar porque ya lo tiene todo. Que no necesita luchar porque no hay nada contra lo cual luchar. Que no necesita preocuparse porque sabe que todo está sucediendo exactamente como debe suceder. Que cada momento es perfecto en su imperfección, que cada pérdida es una ganancia disfrazada, que cada final es también un comienzo. Y aquí llegamos al corazón del misterio, al lugar donde las palabras comienzan a fallar porque lo que intentan señalar está más allá del lenguaje, más allá del pensamiento, más allá de cualquier concepto que la mente pueda sostener. Pero intentémoslo de todas formas, porque a veces las palabras, aunque imperfectas, pueden servir como dedos apuntando hacia la luna. Y la luna, mi amigo, es tu propia naturaleza verdadera. Ese aspecto de ti que nunca nació y nunca morirá, que nunca ha estado solo porque es la unidad misma expresándose como multiplicidad. Cuando Ram Dass hablaba del camino espiritual, a menudo lo describía como un proceso de volverse nadie para ser todos. Es una frase paradójica, enigmática, casi imposible de entender con la mente lógica. Pero cuando la vives, cuando la experimentas directamente en la médula de tu ser, tiene un sentido perfecto. Volverse nadie significa soltar todas las identidades fabricadas, todos los roles que has interpretado, todas las máscaras que has usado para navegar el mundo. Significa dejar de aferrarte a tu historia personal como si fuera la verdad absoluta de quién eres. Significa reconocer que tu nombre es solo un sonido, que tu cuerpo es solo una forma temporal, que tus pensamientos son solo nubes pasando por el cielo de tu conciencia y que ninguna de estas cosas es realmente tú. Y cuando sueltas la identificación con todas estas cosas, cuando te vuelves nadie, descubres algo asombroso. Descubres que al no ser nadie en particular, eres todos. Porque la separación que sentías no era real. Era solo el resultado de creer que eras esta persona particular, separada de todas las demás personas, de la naturaleza, del universo mismo. Pero cuando esa creencia se disuelve, cuando la frontera entre tú y el otro se vuelve porosa y finalmente desaparece, te das cuenta de que siempre has sido todo. Que la conciencia que mira a través de tus ojos es la misma conciencia que mira a través de los ojos de cada ser vivo. Que el amor que sientes en tu corazón es el mismo amor que late en cada corazón. Que la búsqueda que te ha traído hasta este momento es la misma búsqueda que impulsa a toda la creación hacia su reencuentro consigo misma. Esto no es filosofía abstracta. No es un concepto bonito para contemplar intelectualmente y luego olvidar. Es la realidad viviente de lo que eres. Y la soledad, esa soledad que te trajo a estas palabras, es tu iniciación hacia esta realidad. Porque para experimentar esta verdad completamente, para vivirla no solo comprenderla, tienes que estar dispuesto a estar solo. Tienes que estar dispuesto a sentarte en el silencio sin escapar hacia las distracciones. Tienes que estar dispuesto a mirarte en el espejo sin los filtros de lo que otros piensan de ti. Tienes que estar dispuesto a encontrarte con tus demonios internos, con tus miedos más profundos, con las partes de ti que has estado evitando toda tu vida, y abrazarlos. Abrazarlos no con juicio, sino con compasión. Abrazarlos no con resistencia, sino con aceptación. Abrazarlos no como enemigos, sino como maestros disfrazados que han venido a mostrarte las últimas capas de ilusión que necesitas soltar. Ram Dass decía, estamos todos simplemente caminando entre sí a casa. Y es verdad, pero a veces el camino a casa pasa por el desierto más árido. A veces pasa por la noche más oscura. A veces pasa por la soledad más profunda. Y esos momentos que parecen castigos, que parecen pruebas injustas, que parecen evidencia de que el universo te ha abandonado, son en realidad los regalos más preciosos que podrías recibir.
porque son los momentos en los que el universo te ama tanto que está dispuesto a despojarte de todo lo que no eres para que finalmente puedas ver lo que realmente eres. Entonces, ¿cómo sales adelante cuando nadie está a tu lado? Primero reconoces que salir adelante no significa volver a donde estabas antes. No significa reconstruir la vida que perdiste. No significa recuperar las relaciones que terminaron. Significa moverte hacia adelante, hacia una nueva versión de ti mismo. Una versión que no necesita las muletas del pasado, que no depende de la validación externa, que no se define por sus relaciones o sus logros o su posición en el mundo. Una versión que es libre, radicalmente libre. Libre para ser quien realmente eres sin disculpas, sin explicaciones, sin la necesidad constante de encajar en las expectativas de otros. Segundo, aprendes a distinguir entre la soledad del ego y la soledad del alma. La soledad del ego es dolorosa porque el ego cree que necesita a otros para existir. Necesita ser visto, necesita ser validado, necesita ser amado desde afuera. Y cuando eso no está disponible, entra en pánico. Se siente amenazado, se siente como si estuviera muriendo. Y en cierto sentido lo está, pero la soledad del alma es completamente diferente. Es un espacio sagrado, es un refugio. Es el lugar donde te encuentras con lo divino no como algo separado de ti, sino como tu propia esencia más profunda. Es el lugar donde la meditación deja de ser una práctica y se convierte en tu estado natural. Es el lugar donde el silencio deja de ser vacío y se revela como plenitud absoluta. Tercero, haces las paces con el hecho de que este camino es solitario no porque estés siendo castigado, sino porque así es como funciona la transformación real. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede caminar tus pasos. Nadie puede tener tus realizaciones. Los maestros pueden señalar, los amigos pueden apoyar, los libros pueden inspirar. Pero el trabajo real, el enfrentamiento real con tu propia sombra, la integración real de tu luz y tu oscuridad, la muerte real del ego y el nacimiento real del ser. Eso solo puedes hacerlo tú, en la soledad sagrada de tu propia conciencia, en el templo secreto de tu propio corazón, en el altar invisible donde el yo individual finalmente se disuelve en el yo universal. Y cuarto, comienzas a vivir desde un lugar diferente, no desde el miedo sino desde el amor, no desde la carencia sino desde la plenitud, no desde la necesidad sino desde la libertad. Comienzas a tomar decisiones no basadas en lo que otros pensarán o en lo que la sociedad espera, sino en lo que tu alma está llamándote a hacer. Comienzas a expresarte no para impresionar, sino porque la expresión misma es alegría. Comienzas a amar no para ser amado a cambio, sino porque tu naturaleza es amor y no puedes hacer otra cosa que derramarte como el sol que brilla sin esperar gratitud de las flores que ilumina. Ram Dass pasó los últimos años de su vida en Maui, en una casa mirando al océano, con su cuerpo limitado pero su conciencia más vasta que nunca. Y quienes lo visitaban decían que irradiaba una paz que no tenía explicación. Una paz que no dependía de que su cuerpo funcionara bien, o de que pudiera hablar claramente, o de que tuviera control sobre algo. Era la paz de alguien que había hecho completamente las paces con todo, con su vida, con su muerte, con su cuerpo, con su ego, con Dios. La paz de alguien que había descubierto que el hogar que había estado buscando toda su vida no estaba en ningún lugar excepto aquí, ahora, en este momento presente, en esta conciencia que nunca se ha movido de ningún sitio porque no está en el espacio ni en el tiempo, sino que es el espacio y el tiempo y todo lo que existe. Esa paz está disponible para ti ahora mismo. No mañana, no cuando tu situación mejore, no cuando encuentres a la persona correcta o el trabajo correcto o la circunstancia correcta. Ahora, en medio de tu soledad, en medio de tu dolor, en medio de tu confusión, porque esa paz no es algo que creas o que adquieres, es algo que descubres que siempre ha estado ahí, como el cielo que siempre está azul y claro por encima de las nubes, sin importar cuán oscuras o tormentosas sean las nubes. Y cuando descubres esa paz, cuando descansas en ella aunque sea por un momento, algo cambia. No es que tus problemas desaparezcan mágicamente, no es que tu soledad se evapore, no es que de repente aparezcan personas en tu vida, es que tu relación con todo eso cambia. Ya no estás luchando contra la vida, ya no estás resistiendo lo que es, ya no estás tratando de controlar el río, estás flotando, estás fluyendo, estás confiando. Y esa confianza no es ciega, es la confianza más inteligente que existe. Es la confianza que viene de reconocer que hay una inteligencia infinita operando a través de todo, que nada es aleatorio, que cada momento es exactamente como debe ser, que incluso tu soledad es perfecta porque es exactamente lo que necesitas en este momento para tu despertar. Si estas palabras tocaron algo profundo en ti, si sentiste un reconocimiento que va más allá del intelecto, escribe en los comentarios: recuerdo quién soy. Tu declaración no es solo para ti,
Es un faro de luz para todas las almas que están navegando su propia noche oscura. Juntos, aunque solos en nuestros caminos individuales, estamos todos caminando a casa. Entonces aquí estamos, al final de este viaje de palabras, pero también paradójicamente en el comienzo, porque cada final es un comienzo disfrazado. Cada muerte es un nacimiento. Cada momento de soledad profunda es una invitación a un encuentro más profundo contigo mismo. Y ese encuentro sagrado entre tú y tú, entre el yo pequeño y el yo grande, entre la ola y el océano, es el propósito de todo. Es por eso que estás aquí. Es por eso que has sufrido. Es por eso que has buscado. Es por eso que te has sentido solo. Todo ha sido un camino hacia este momento. Este momento en el que finalmente tienes la oportunidad de dejar de buscar afuera y mirar adentro. De dejar de correr y quedarte quieto. De dejar de temer al vacío y descubrir que está lleno de infinito. Ram Dass terminó su vida exactamente como la vivió, entregado. Cuando la muerte vino por él en diciembre de 2019, no la encontró con miedo sino con curiosidad, con amor, con el mismo espíritu aventurero con el que había abordado cada transición de su vida, porque para él la muerte no era un final, era otra puerta, otra transformación, otra oportunidad de soltar lo que ya no servía y regresar a la fuente de la que todo viene y a la que todo regresa. Y sus últimas enseñanzas, las que vivió sin palabras en sus últimos años, fueron quizás las más poderosas. Que puedes estar en paz sin importar qué, que puedes amar sin importar qué, que puedes ser libre sin importar qué, porque tu paz, tu amor, tu libertad no dependen de las circunstancias externas, dependen de tu reconocimiento de lo que eres eternamente. Y tú, amigo mío, eres eso mismo. Eres la conciencia eterna jugando a olvidarse de sí misma para tener el placer de recordarse nuevamente. Eres el océano infinito pretendiendo ser una ola finita. Eres Dios escondido detrás de ojos humanos, experimentando lo que es estar aparentemente separado para que el retorno a la unidad sea infinitamente más dulce. Y tu soledad, esa soledad que te duele tanto, es simplemente el anhelo del océano dentro de ti llamándote de regreso a casa. No tienes que llegar a ningún lado. Ya estás ahí. Solo tienes que dejar de buscar el tiempo suficiente para notarlo. Así que sal adelante, no porque tengas que ser fuerte, sino porque no tienes otra opción. La vida sigue moviéndose. El río sigue fluyendo y tú eres parte de ese flujo. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Sal adelante sabiendo que aunque camines solo, cada átomo de tu ser está hecho de estrellas. Cada respiración que tomas conecta tu cuerpo con el cuerpo del universo. Cada latido de tu corazón resuena con el latido del cosmos. Sal adelante recordando que Ram Dass y todos los maestros que han caminado este camino antes que tú no encontraron nada que no esté disponible para ti ahora mismo. Porque lo que encontraron no estaba escondido en algún lugar lejano. Estaba aquí, donde siempre has estado, donde siempre estarás. Y cuando te sientas solo, cuando la noche se vuelva demasiado oscura, cuando dudes de si puedes continuar, recuerda esto. No estás solo porque la soledad misma es una ilusión. Eres la totalidad experimentándose a sí misma como una parte. Eres el uno jugando a ser muchos. Y en cualquier momento puedes recordar. En cualquier momento puedes volver a casa. No viajando a ningún lugar, sino simplemente deteniéndote, respirando y reconociendo lo que siempre has sido, lo que siempre serás, lo que eres ahora mismo mientras lees estas palabras. Conciencia pura, amor infinito, existencia eterna. Estás listo para encontrarte, siempre lo estuviste.